A los 55 años, Lorenzo Antonio finalmente rompió el silencio. No lo hizo a través de un escándalo ni de una rueda de prensa saturada de titulares, sino con palabras sencillas, cargadas de emociones que había contenido durante décadas. Y lo que reveló no solo respondió a las interrogantes que muchos se habían planteado por años, sino que cambió por completo la forma en que entendemos su carrera, su historia y las decisiones que marcaron su camino. Para quienes lo admiraban, siempre hubo algo más detrás de sus canciones, un matiz oculto que insinuaba verdades no contadas. ¿Qué sucedió realmente con su segundo álbum, aquel que pareció desaparecer sin dejar rastro? ¿Cuál fue la verdadera naturaleza de su vínculo con Juan Gabriel? ¿Y qué pasó con aquel amor fugaz pero evidente junto a Graciela Beltrán? El silencio de Lorenzo no fue por falta de valor, sino una forma de protegerse. Y cuando finalmente decidió romperlo, lo hizo de forma directa, sin adornos, dejando que su historia hablara por sí misma. Todo comenzó mucho antes de que los reflectores lo apuntaran. En 1981, un adolescente de mirada intensa y voz limpia deslumbró a todo un país al ganar el festival Juguemos a Cantar. La popularidad fue inmediata, Lorenzo Antonio se convirtió en un fenómeno juvenil, un ídolo en ascenso. Pero mientras la fama crecía, algo aún más grande se gestaba lejos de los escenarios, un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Ese cruce se dio, según el propio Lorenzo, en un centro comercial de la Ciudad de México. Juan Gabriel, ya consolidado como uno de los grandes de la música latina, lo vio, lo reconoció y, en un gesto que parecía casual, lo invitó junto a su familia a compartir un momento. Lo que parecía una simple cortesía fue, en realidad, el inicio de una conexión profunda que marcaría su historia. Pero aquella conexión no surgió de la nada. En realidad, sus raíces se remontaban años atrás. En los años 70, cuando Juan Gabriel aún era conocido como Alberto Aguilera y luchaba por abrirse camino en Ciudad Juárez, encontró apoyo en Tani Moore, el padre de Lorenzo. Fue Tani quien le brindó un espacio para cantar, un micrófono, y lo más importante, confianza en su talento. Aquella deuda de gratitud, Juan Gabriel jamás la olvidó. Décadas más tarde, el destino volvió a entrelazar sus caminos. Y lo que inicialmente fue un gesto amistoso se transformó en una colaboración intensa y en una relación profunda, más allá de lo estrictamente musical. Las visitas de Lorenzo a los espacios privados de Juan Gabriel se volvieron frecuentes. Pianos iluminados por velas, reuniones íntimas, noches de composición espontánea, allí nació algo que trascendía la simple amistad o la relación profesional. Lorenzo Antonio comenzó a escribir canciones inspiradas en esa conexión especial. Temas como El no te quiere, Muchachita y Como me gustas eran analizados al detalle por sus seguidores, buscando señales de un afecto mayor. Y es que aquellas letras no eran convencionales. Transmitían un anhelo contenido, una sinceridad emocional que iba más allá del romance habitual. En Cancún, Juan Gabriel solía alquilar villas alejadas del bullicio, espacios de privacidad absoluta. Ahí compartían cenas largas, conversaciones profundas y momentos que, aunque nunca fueron confesados públicamente, dejaron huellas imborrables en ambos. Quienes trabajaban en esos lugares recordaban los gestos, las miradas, las complicidades silenciosas. Había algo en esa relación que no podía explicarse fácilmente. En 1987, Lorenzo lanzó 12 Rosas, una balada que se convertiría en su firma personal. Producida por Juan Gabriel, grabada en los estudios de RCA con arreglos de Pedro Ramírez, aquella canción marcó un antes y un después en su carrera. Cuando la escuchó terminada, Lorenzo lloró en silencio. Era nuestra, pensó. El éxito de 12 Rosas fue arrollador. La canción alcanzó los primeros lugares en México, Argentina y Estados Unidos. La crítica especializada habló de una sinceridad desgarradora en su interpretación, y muchos señalaron que era una de las baladas de desamor más honestas de su generación. Sin embargo, tras bambalinas, algo empezó a cambiar. Aunque Juan Gabriel se mostraba orgulloso de su pupilo, aquellos más cercanos percibieron una punzada de celos difícil de ocultar.
12 rosas no era una composición suya, pero el impacto que lograba en el público rivalizaba con las mejores creaciones del propio Juan Gabriel de ese año. Aún así, lejos de retraerse, Juan Gabriel redobló su apoyo. Escribió las notas del álbum, describió a Lorenzo como la voz más pura de su generación y hasta prestó su coro para los arreglos finales. Era su manera de abrazar lo que sentía, sin necesidad de expresarlo directamente. Ese mismo año, compuso como «De cuándo y por qué», una canción que, según quienes estuvieron presentes en las sesiones, nació de una noche de insomnio. Entre tarareos grabados apresuradamente y versos escritos en servilletas, Lorenzo escuchó cada palabra sin atreverse a interrumpir. «Si nunca me has dado tu amor, ¿por qué todavía espero?». No era solo una frase melancólica, era una confesión encapsulada en melodía. Las teorías no tardaron en florecer. Se imprimieron camisetas, se enviaron cartas a emisoras, los fans analizaban cada verso como piezas de un rompecabezas emocional. El público intuía lo que las palabras no decían abiertamente. En poco tiempo, surgieron dos nuevas colaboraciones, Si nunca me has dado tu amor y Te amo a pesar de todo. Estas canciones se diferenciaban de lo habitual, incorporaban falsetes, puentes hablados, estructuras musicales íntimas que parecían esconder mensajes personales. Un crítico resumió el fenómeno de manera precisa. Comparten un secreto que solo ellos entienden. Mientras el vínculo artístico entre Lorenzo Antonio y Juan Gabriel florecía, los vientos comenzaron a cambiar en la industria musical. La imagen de Lorenzo, joven, limpio, impecable, que tanto trabajo había costado construir, empezaba a generar inquietud entre algunos ejecutivos de RCA y Ariola. Circulaban notas internas que sugerían limitar la exposición conjunta entre ambos artistas. Se cancelaron discretamente sesiones de fotos previstas y el tono de las reuniones con la disquera se volvió frío, distante. Hasta que finalmente llegó el golpe más doloroso. En 1989, Lorenzo tenía listo su segundo álbum, coescrito y producido junto a Juan Gabriel, tentativamente titulado Dime por qué. La canción central llevaba un mensaje transparente: dime por qué late mi voz cuando pienso en ti. Pero en lugar de celebrar su lanzamiento, la disquera bloqueó el proyecto. Programas especiales de televisión fueron cancelados. La rotación en radio fue mínima. Las campañas de difusión se suspendieron sin explicación pública. Algunos locutores valientes lograron filtrar fragmentos del sencillo, describiéndolo como el mejor disco que nunca escucharás. Tenían razón. Mientras tanto, los fans comenzaron a intercambiar casetes grabados de manera clandestina, compartiendo esas canciones prohibidas que hablaban desde un lugar mucho más profundo de lo que cualquier etiqueta comercial permitía reconocer. Así nació la leyenda del álbum perdido de Lorenzo Antonio. Detrás del sabotaje, el motivo era más complejo de lo que parecía. Ejecutivos intermedios temían que cualquier rumor, por mínimo que fuera, sobre un romance entre dos figuras masculinas pudiera arruinar de forma irreversible la carrera de Lorenzo en un mercado profundamente conservador. Un alto directivo lo dijo sin rodeos. En esta época, hasta un susurro puede destruir una carrera. Y así, Lorenzo quedó atrapado en medio de fuerzas mucho más grandes que él. Había puesto su corazón en ese disco, había entregado su verdad, pero el miedo y el prejuicio silenciaron su voz. En una entrevista de 1992, Lorenzo confesó: «Sentí que me estaban apagando, pero lo que no sabían es que ese silencio iba a alimentar una fuerza mucho mayor». Porque mientras las disqueras intentaban ocultarlo, el rumor, la música y la leyenda crecían de forma imparable, alimentados por la pasión de un público que intuía que había mucho más detrás de aquel artista de voz limpia y alma transparente. Lejos de resignarse, Lorenzo Antonio tomó una decisión que definió su carácter y su trayectoria. En 1993, mientras los reflectores se apagaban y la industria le cerraba las puertas, volvió al estudio para rendir homenaje a la persona que más había influido en su vida musical, Juan Gabriel. Pero este no sería un álbum comercial, ni una estrategia de mercado.
Era un acto íntimo, un tributo emocional que surgía desde lo más profundo de su ser. Así nació mi tributo a Juan Gabriel. Durante 3 meses de trabajo intenso, Lorenzo grabó versiones reimaginadas de los clásicos del Divo, acompañadas de arreglos sinfónicos y una interpretación vocal que mostraba madurez y vulnerabilidad a partes iguales. Canciones como Querida y Hasta que te conocí cobraron una nueva vida, envueltas en una delicadeza que solo alguien profundamente conectado con su autor podría lograr. Pero el momento más conmovedor llegó con un tema inédito. Te propongo que me des una oportunidad, una letra escrita especialmente por Juan Gabriel para Lorenzo. El mensaje era directo, para mostrarte mi alma, la que solo late por ti. El disco fue recibido con entusiasmo por el público. Alcanzó disco de oro en México y fue aclamado por la crítica como un puente entre generaciones. El público lo abrazó sin reservas. Sin embargo, los fantasmas del pasado regresaron rápidamente. Algunos ejecutivos de medios, temiendo reavivar viejas especulaciones, cancelaron un especial de televisión que ya estaba planeado. Otras emisoras recibieron recomendaciones discretas de moderar la difusión del álbum. En 1996, Lorenzo expresó con franqueza: sentí que otra vez intentaban silenciarme. Fue en ese punto donde tomó otra decisión crucial: romper definitivamente con su sello y buscar una nueva libertad. En 1997 firmó contrato con Fanabasa Records, iniciando así una nueva etapa en su carrera. Con Fonovisa, Lorenzo buscaba algo más que promoción, quería recuperar su voz, su dignidad y su derecho a expresarse sin censura. Su primer lanzamiento bajo el nuevo sello fue Corazón de mi padre, un disco que mezclaba su esencia romántica con los sonidos de la música regional mexicana, honrando así sus raíces y el legado de su familia. Era un homenaje a su historia, una afirmación de su identidad más allá de las modas y de los dictados comerciales. Aunque el contexto musical había cambiado, con la llegada de nuevas figuras juveniles y una industria obsesionada por la novedad, Lorenzo persistió. Nunca dejó de cantar. Nunca dejó de conectar con su público, llenando teatros en México y Estados Unidos, manteniendo viva esa relación directa y emocional que había cultivado desde sus inicios. Mientras tanto, en paralelo, Juan Gabriel preparaba su gran regreso. En 2016, el Divo emprendió la gira México es todo, presentándose ante multitudes que lo aclamaban como el ícono inmortal que siempre fue. Aquella gira marcaría también el final de una era. La noche del 26 de agosto de 2016, Juan Gabriel cerró su concierto en el Forum de Los Ángeles con un mensaje que se proyectó en las pantallas. Felicidades a todos los que están orgullosos de ser quienes son. Esa frase, cargada de significado, resonaría aún más profundamente solo 2 días después, cuando el mundo se estremeció con la noticia de su fallecimiento a causa de un infarto agudo en su departamento de Santa Mónica. El impacto fue devastador. La música latina perdió a una de sus figuras más queridas, y para Lorenzo Antonio, la pérdida fue aún más personal. Mientras realizaba un concierto en Estados Unidos, Lorenzo recibió la noticia en pleno evento. En sus palabras, fue como perder una parte de mi alma. Desde ese momento, su manera de presentarse en el escenario cambió radicalmente. Cada concierto se transformó en una ceremonia emocional, en un acto de despedida, en un homenaje continuo a quien había sido su guía, su inspiración y su amigo. Lorenzo incluyó en sus espectáculos las canciones de Mi tributo a Juan Gabriel, intercalándolas con anécdotas íntimas y recuerdos que hasta entonces había guardado en silencio. El público respondió de manera profunda. Cada función se convirtió en un viaje de emociones compartidas, en una especie de diálogo silencioso entre el artista y su audiencia, donde la pérdida, la gratitud y el amor se entrelazaban en cada nota. En 2017, Lorenzo decidió inmortalizar esos momentos lanzando un álbum en vivo recopilando esas presentaciones especiales. Las ganancias fueron donadas a una fundación para jóvenes músicos en Ciudad Juárez, como un símbolo de regreso a sus raíces, a la ciudad donde su padre y Juan Gabriel cruzaron caminos muchos años atrás. Fue un gesto silencioso,
pero poderoso, una manera de devolver algo a la tierra que había sido testigo del inicio de una de las conexiones más importantes de su vida. A pesar de la tristeza, Lorenzo Antonio encontró en el arte, en la música y en su público la fuerza para seguir adelante, honrando la memoria de quien tanto le había dado. Pero el destino aún tenía más capítulos que escribir en su historia. En 2010, en medio de su constante evolución artística, Lorenzo Antonio conoció a Graciela Beltrán en el set del programa Duetos de Estrella TV. Lo que comenzó como una colaboración profesional rápidamente se transformó en algo mucho más íntimo. La química entre ellos era evidente, tanto en cámara como fuera de ella, sus miradas, sus sonrisas y pequeños gestos hablaban un lenguaje que iba más allá de lo musical. Graciela, una figura de gran fuerza dentro de la música regional mexicana, reconoció en Lorenzo algo especial, algo distinto a lo que estaba acostumbrada en el ambiente artístico. En una entrevista, confesó abiertamente: "Me enamoré al instante". Las cámaras captaron esa conexión genuina, y aunque los medios comenzaron a seguirlos con insistencia, captando caminatas por Polanco, cenas discretas, silencios compartidos, ninguno de los dos se prestó al circo mediático. Manejaron su relación con elegancia, protegiéndola del espectáculo, respetándola como algo propio. Lorenzo, por su parte, expresó en una entrevista posterior: "Fue distinto, porque esta vez no lo escondimos. Pero cuando terminó, fue duro. Y precisamente en ese final silencioso estuvo la grandeza de su historia. No hubo escándalos, no hubo portadas amarillistas ni dramas públicos. Simplemente, cuando el amor terminó, cada uno siguió su camino con respeto y gratitud". En un breve comunicado, Lorenzo dijo: "A veces el amor te enseña más en su final que en su comienzo". Graciela, por su parte, resumió su sentir de manera sencilla: "Compartimos algo hermoso y lo llevamos con nosotros". Ambos entendieron que no todas las historias necesitan un cierre dramático para ser valiosas. Lo que vivieron fue auténtico, y eso bastaba. Después de esa separación, Lorenzo regresó a su refugio natural, el escenario. No porque huyera del amor o del recuerdo, sino porque sabía que algunas historias deben vivirse y luego guardarse en el alma, lejos del ruido externo. Cada vez que algún periodista mencionaba "Nació nuestro amor", su voz cambiaba ligeramente. No era tristeza, ni amargura, era respeto, era memoria. Una pausa breve. Un suspiro contenido. Una sonrisa discreta. Eso decía todo. Graciela Beltrán, por su parte, continuó fortaleciendo su carrera con la misma fuerza que siempre la había caracterizado. En entrevistas posteriores, al ser cuestionada por Lorenzo, respondió con firmeza: "Me sentí orgullosa de haberlo amado. Y no necesitó decir más. Porque algunas historias, incluso sin final feliz, permanecen grabadas como canciones que nunca pierden su poder". Para quienes los vieron juntos, Nació nuestro amor sigue siendo más que una simple colaboración musical. Es el testimonio de que, aun en un mundo saturado de relaciones fabricadas, es posible vivir un amor real, aunque sea breve, y dejarlo partir con dignidad. Un amor que, como las mejores canciones, no necesita explicación. Solo permanece. A lo largo de su vida, Lorenzo Antonio eligió proteger lo que amaba. Prefirió la dignidad sobre la exposición, la verdad sobre la conveniencia. Cayó cuando fue necesario, se retiró cuando el entorno no le permitió ser el mismo, se negó a fabricar escándalos que le habrían garantizado portadas pero le habrían arrebatado la paz. Muchos, en su momento, confundieron su silencio con debilidad. Pero con el tiempo quedó claro que era, en realidad, su mayor fortaleza. Cuando en algún momento se le insinuó que generar polémica podría reactivar su fama, Lorenzo respondió sin titubear: si pudiera regresar el tiempo, tomaría exactamente las mismas decisiones. No por orgullo. No por obstinación. Sino por coherencia. Cuando surgieron rumores sobre su vida privada, sobre su vínculo con Juan Gabriel o sobre su orientación, Lorenzo tampoco eludió el tema ni se escudó en evasivas.
En una premiación, respondió con claridad. Soy heterosexual. Hubo rumores, pero no me afectan. Tengo muchos amigos de ambos lados y trato a todos con el mismo respeto. Ni confrontación, ni defensas agresivas, solo una respuesta firme y serena. Graciela Beltrán, fiel a esa misma ética, también reafirmó. El amor no depende de lo que diga la gente. Yo sé lo que tuvimos y con eso me basta. Esa complicidad silenciosa, esa forma de blindarse mutuamente contra el ruido exterior, terminó de consolidar una imagen de ambos basada en el respeto y la autenticidad. Poco a poco, su historia conjunta se convirtió en una página cerrada, pero no olvidada. Cada vez que nació nuestro amor suena en algún concierto, las redes sociales se llenan de comentarios. Ojalá volvieran a cantar juntos. Esa canción tiene algo especial. Y así, incluso sin un final convencional, su historia quedó grabada, como quedan las canciones que resisten el paso del tiempo. Hoy, Lorenzo Antonio no se presenta ante el mundo como aquel joven fenómeno de los 80. No como el protegido de una leyenda, ni como el símbolo de un escándalo jamás consumado. Se presenta como un hombre completo. Un artista que vivió entre el vértigo del éxito y la crudeza del rechazo. Que experimentó las luces del estrellato y las sombras de la industria. Que eligió ser fiel a sí mismo, aun cuando el precio fuera la invisibilidad para los grandes focos. Su historia no está definida por un álbum perdido, ni por los rumores, ni por las oportunidades que otros le negaron. Su verdadera historia está escrita en cada canción que interpretó con verdad. En cada decisión que tomó para no traicionarse. En cada silencio que eligió guardar, no por miedo, sino por respeto a lo que sentía. Cuando Lorenzo finalmente habló, no lo hizo buscando aprobación. Lo hizo buscando liberarse. Y en ese acto de valentía silenciosa, se convirtió en algo mucho a su modo, pero con absoluta honestidad. Hoy, cuando se sube a un escenario, no busca fama ni reconocimiento. Busca simplemente cantar. Compartir. Dejar que su verdad siga resonando en quienes están dispuestos a escucharla. Y esa, al final, es la forma más poderosa de trascender. Porque mientras las modas cambian, mientras las industrias giran y se olvidan de sus propios ídolos, hay algo que nunca podrá ser silenciado. La voz de quien eligió vivir con coherencia. La voz de quien, incluso en el dolor, eligió la verdad. Y Lorenzo Antonio, sin necesidad de titulares, sin escándalos, sin renunciar a sí mismo, la cantó como nadie más.